Salude a ese hermano que tiene cerca ahí, salúdelo, bendígalo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a leer versos del 1. Vamos a leer del 1 al 9. Del 1 al 9. Dice la palabra del Señor en el verso 1, capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Padre, añade bendición a tu palabra. Háblanos, Señor, en esta noche. Que se cumpla el propósito, Padre, por el cual tú nos permites reunirnos. Llévanos a toda verdad, Señor, y que nuestro corazón sea receptivo, Señor. Que sea como esa tierra preparada, buena y fértil, para recibir las semillas, Señor, de tu palabra. Bendícenos como ministerio, bendice la familia pastoral, Padre, a mi hermano pastor, a mi hermana Mari, a Eduardo, a Mónica, bendícelos, por favor, donde estén. Cúbrelos, cubre sus necesidades, especialmente las del alma, Padre Celestial. Que seas tú propicio en todo momento para con ellos. Bendice esta iglesia que está en Antiguo Cuscatlán. Bendícenos acá en Antiguo, Señor. Gracias por darnos un lugar donde reunirnos. Darnos también la libertad, Señor, de podernos congregar. Bendice, Señor, a toda la congregación. Aquellos que han quedado en casa postrados por enfermedad, sé propicio, Señor. Aquellos que no tienen recursos, Padre, que seas tú el ayudador de ellos, Señor, el proveedor, Padre. Y aquellos también, Señor, que hoy te buscaron, gracias, Padre, porque nada es en vano en tu obra, y sobre todo aquellos que trabajamos para tu reino, Señor. Gracias por todo, Señor Jesús. Bendice a nuestros ancianos, bendice, Señor, a nuestras ancianas también, Padre de la iglesia, por favor, ten misericordia. Bendice cada ministerio, Señor, que está en este lugar, bajo esta cobertura, todo ministerio evangelístico, Señor, toda obra que gana almas, Señor, toda obra que atrae en pos de ti, Señor, por favor, bendícelo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermano. El tema es derribados por el Señor. Derribados
por el Señor. Y está basado en esta porción de la conversión del apóstol Pablo, que él acontece allí en este capítulo 9 del libro de los Hechos. Saulo acá, en esta porción, nos representa a todos nosotros, a todos aquellos que andamos peleando contra Dios, nos oponemos a Dios, a sus planes, que en nuestra ignorancia nos resistimos a creer. También es aquellos, Saulo es aquellos, y somos aquellos representados ahí, que tenemos nuestra propia versión de Dios, nuestra religión, y creemos que estamos en la razón, que tenemos la razón, y no sabemos que delante de Dios estamos equivocados, porque tratamos de hacer un concepto de Dios, de acuerdo a lo que sabemos, a nuestro marco de referencia, o también a nuestra conveniencia, ¿verdad? Porque muchos somos religiosos de acuerdo a nuestras conveniencias. Hacemos lo que nos conviene y lo que no se nos conviene no lo hacemos. Representa también a aquellos que tenemos un orgullo por el conocimiento que tenemos, un orgullo por lo que somos, aquellos que somos engreídos por lo que hemos aprendido, por nuestra posición, por nuestro esfuerzo. Entonces habla de todo aquello que el hombre cree que ha logrado por sus propios méritos. Saulo fue un hombre preparado, religioso, y que tenía un celo desmedido por hacer cumplir y por someter a todas las personas que pensaban diferentes a él y a su secta. Eso lo llevó a perseguir a lo que acá dice, a los que estaban en este camino, refiriéndose a la iglesia de Cristo, a los cristianos, aquellos que estaban siendo ganados como almas por medio del evangelio verdadero, por el evangelio de Cristo, y se oponían a él. Entonces, Pablo, en este caso Saulo, todavía no es convertido, pide incluso cartas, o sea, poder de parte de las autoridades religiosas para darle persecución, búsqueda a los que él consideraba enemigos de la fe y de Dios, y como que él era el ángel salvador de todos por medio de la religión. Así que Saulo se encamina ahora en una nueva empresa, en una nueva misión, de ir a traer a Damasco a todos los creyentes, y los atraer y llevarlos presos a Jerusalén. En el verso 3 y 4, que va a ser la parte del texto áureo, dice que, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Imagínense. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Entonces el primer punto es: lo rodeó un resplandor de luz del cielo, basado en ese verso 3 que describe. Lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Esa era la verdadera luz que desciende del cielo. Y esto es más que un mero conocimiento. Ya vamos a explicarlo. Porque es un descubrimiento, es una revelación que Dios hace de sí mismo a este hombre, para que este hombre viera la luz de Dios. Se descubre a sí mismo el Señor presentándose ante un hombre cegado por su conocimiento y por su celo religioso. Así que vemos que el Señor se le aparece en ese resplandor y rodea completamente a Pablo, a Saulo. Y todo aquel que ve esa luz definitivamente va a recibir una revelación, en donde vemos que
lo hará caer a tierra y opacará el conocimiento que se tiene. Ya que toda la instrucción que nosotros podemos tener, la cantidad de conocimiento que nosotros podamos tener religioso o de la palabra, aún la cantidad de prédicas que nosotros escuchamos, la cantidad de enseñanzas que podamos nosotros tener, aunque podamos memorizar mucho de la Escritura, de su contenido, no tiene un efecto transformador en la vida del creyente si no va por medio de la luz de Cristo y por medio de la revelación. Si no, permitiría que todos aquellos doctos que se han empapado de la Escritura, que muchos alcanzan el conocimiento teológico y lo que hace únicamente es separarlos de Dios, alejarlos de Dios, enfriarlos, poner corazones duros, los vuelve escépticos, hace una callosidad en aquellos que alcanzan un conocimiento extraordinario, de los cuales ellos se pueden jactar, que pueden llegar a interpretar teológicamente la palabra de Dios. Los vuelve incluso ateos, o los vuelve contra Dios. En el caso de Saulo, estaba en contra de Dios, porque no conocía a Dios, no tenía el conocimiento pleno de la revelación de Jesucristo, aunque supiera mucho de las Escrituras y aunque hubiese tenido y se jactara de tener buenos maestros. Igual nosotros, aunque tengamos un lugar de buen conocimiento, donde tengamos nosotros mucho aprendizaje, mucha lección para la vida, si no hay un toque revelador en nosotros a través del poder del Espíritu Santo, es para nosotros una letra muerta, es una letra vana. Quiere decir que es necesario que se acompañe al conocimiento que nosotros adquirimos, que no es malo, se acompañe esa dosis importante de la revelación. Pablo, a partir de ese momento, hubo un cambio total, cambio de 180 grados en su vida, y él empezó a ser totalmente diferente a lo que había venido siendo anteriormente. Esto nunca ocurre cuando desciende la luz verdadera del Señor, cuando esta luz amanece en nuestras vidas. Fíjese bien, oscurece nuestra vista a todo lo del mundo para abrirnos una nueva visión. En realidad no nos hace ver sin antes cegarnos y postrarnos. Ese es el paso fundamental. Tiene que cegarnos a este mundo, a todo aquello que nosotros consideramos importante del conocimiento. Por eso Pablo más adelante, ya con cierta madurez, él consideró pues despreciable todo lo académico que él pudiera tener, es decir, todo lo que hubiera aprendido en la escuela de Gamaliel, en la escuela de la secta que él era de fariseo. Cuando él se expresa como con conocimiento, dice: yo era fariseo de fariseos, era de la tribu de Benjamín, educado y enseñado a través de la religión por medio del maestro de él, Gamaliel. Todo eso queda en un segundo plano, por no decir queda descartado, en el sentido de que consideró que de nada le había servido todo eso para llegar a conocer a Dios por medio de Jesucristo. Lo que se requiere entonces es tener ese encuentro, que nosotros estemos en ese encuentro, que nosotros alcancemos esa luz. Y fíjese que esa luz es rigurosa, la luz de Cristo. Puede haber en un hombre lo que él mismo nunca puede llegar a hacer. Por medio de nosotros mismos, nosotros nunca vamos a alcanzar el conocimiento de Dios, pero el verdadero conocimiento, la revelación, por medio de nosotros mismos no podemos. Tiene que intervenir Dios en nosotros. Al igual que Pablo, quien sinceramente pensaba que debía oponerse a Jesús, a lo que él llama ahí este camino, lo que dice ahí, nosotros podemos ser rígidos e inflexibles, resistentes a toda persuasión de la palabra. Pero cuando esa luz brilla en nosotros, somos ablandados.
debilitados y llegamos a ser quebrantados. Porque esa luz de Cristo debe humillarnos primero en lo que es el yo nuestro, en lo que es el ego de nosotros, para que luego nosotros podamos ver por medio de los ojos espirituales. Y esto es así. Nadie puede alcanzar un conocimiento por medio de lo que él ha aprendido o lo que él cree saber. Tiene que haber una transformación. Y creo que todos en nuestra caminata, en nuestra caminata cristiana, tenemos que tener o hemos tenido ya un encuentro con el Señor. Ese momento y ese punto en donde nosotros cambiamos. No es un momento en donde nosotros vamos a pasar a una vestimenta iluminada, blanca, y vamos a resplandecer. No. Ese momento, ese punto de inflexión surge cuando usted escucha la palabra de Dios. La palabra toca, detona en usted algo. Quizás usted pasó un día de administración al frente y usted sintió ese cambio. Usted sintió que desde ese día usted era diferente cuando usted se levantó, como que se despojó de un gran peso, un gran lastre que usted tenía encima. Quizá fue que usted estaba leyendo en su casa, meditando en la palabra, y a través de la revelación usted llegó a un momento en que ya no pudo leer más. Se le llenaron de agua sus ojos, se le nubló todo lo que estaba ahí, pero usted entendía perfectamente que Dios le estaba hablando. Son esos momentos íntimos, ese momento tan especial que vino a su vida. Si usted todavía no lo ha experimentado, usted anhélelo con todo su corazón. No se vanaglorie de la iglesia a la que pertenece o a de los maestros que usted tiene, sino que busque la verdad, busque la sabiduría de Dios. Eso es lo importante. Cuando uno viene o cuando uno comienza, hay un montón de preguntas, hay un montón de obstáculos que uno tiene. Más que todo son obstáculos de cómo uno ha sido educado en el mundo, cómo era, cómo lo rodeaban, etcétera, etcétera. Entonces se vuelven obstáculos grandes. Yo veo que hay barreras en nosotros para llegar a meternos, como que hay cierto temor a querer conocer más de Dios. Y Dios hace un trato especial en cada uno de nosotros, totalmente diferentes. Quizás aquellos más duros para buscar del Señor nos ha tenido que doblegar con enfermedades, con un trato muy serio, con un accidente, con algo que el Señor arrebata totalmente nuestro entorno para podernos sacudir, porque de otra manera quizás no hubiésemos entendido. Algo otros hemos venido y en la misericordia de Dios creemos que nosotros estamos haciéndole un favor a Dios viniendo a la iglesia. Y cuando ya estamos dentro de la iglesia, poco a poco el trato de Dios comienza a despertarnos y llega un día en que el Señor se revela. Entonces nosotros nos damos cuenta de que no le estábamos haciendo un favor a Dios. Que no veníamos porque, ¿verdad? Porque era un compromiso importante para la familia o porque ni modo, pues si no vengo a la iglesia, en la casa se arma la de San Quintín, decimos, se arma Troya, ahí una pelea grande. O aquellos que venimos con curiosidades, venimos a las iglesias, nos invitaron, muchos pasamos muchas invitaciones asistiendo, pero sin nada más. Nunca tocaba nada el Señor en nosotros, hasta que un día Él da una palabra a nuestra vida. Y ese es el tiempo del Señor, y es lo que debemos de anhelar y buscar nosotros. Si no lo hemos experimentado, debemos de anhelarlo, llegar a tener. Recuerdo que cuando recién venía a la iglesia, ya les he comentado, tenía un escepticismo, no al conocimiento de Dios, porque de alguna manera, pues los padres de alguna manera le inculcan a uno conocer de Dios. Pero el entorno de la iglesia cristiana evangélica era algo diferente para mí. Y entonces uno como que dudaba. Uno se queda y ¿será esto así de Dios? ¿Será? Entonces uno empieza a resistirse, a cuestionar. Y uno cree tener la razón.
¿verdad? Uno puede llegar a cuestionar lo que se está diciendo y uno cree tener la razón. Hasta que Dios en su momento, sin humillarnos, en el sentido de ponernos en evidencia, ¿verdad? De lo mal que estamos, de lo perdido que estamos, el Señor nos toca de alguna u otra manera. En mi caso me recuerdo que una vez el Señor, yo me oponía a creer muchas cosas sobrenaturales que podía, una sanidad, el ver un toque del Espíritu Santo, en el sentido de alguien que se llenara en un momento del Espíritu Santo. Yo me oponía a creerlo, resistía a eso. Y un día me recuerdo que estábamos fuera del país, en un pueblo, en una ciudad, mejor dicho, no un pueblo, una ciudad en Guatemala, se llama Retauleu. Y me estaba predicando un pastor que venía de los Estados Unidos, y estábamos ahí un grupo de la iglesia de acá, y estaba llenísimo ahí. Y entonces yo me quedé viendo lo que él decía, y yo ya caminando en el Señor, ya con un tiempo de estar caminando en el Señor, y yo dije, no creo. Y yo dije, me resisto a creer. Y yo cerré los ojos todavía, fíjese, y le dije, Señor, yo no creo. Me resisto a creer que sea así todo el mover de tu espíritu. Y entonces yo dije, la persona estaba ministrando, y en la ministración tocó a muchos, y entonces yo vi que cayeron. Y entonces yo me dije, yo no voy a caer, y me puse como que, de aquí me pongo como que viene, ¿verdad?, una aplanadora y yo la voy a resistir. Imagínense, como cuando uno cree joven que tiene fuerza, y uno dice, yo puedo detener un carro, ¿va? Así se pone uno, y yo lo voy a detener, porque uno cree, ¿va?, que es fuerte, es matón, y que hace ejercicio, y que tiene buenas piernas, o que tiene buenos brazos. Entonces tenía mi fantasía. Y entonces ese día me dije yo, me voy a resistir porque no creo. Y aquí no me muevo, y me puse así, y cerré los ojos. Mire, ni me di cuenta cuando estaba en el suelo. Y tenía un grupo de gente aglomerada encima de mí. Y yo así, mire, en el suelo. Pero según yo estaba de pie. Según yo estaba resistiendo, y cuando ahora aquí veo a un hermano, el hermano tal y otro encima, casi encima de mí. Y yo me quedé allí, ¿verdad? Me quedé. ¿Y cómo fue posible esto? Dije yo, que me cayera si yo estaba consciente. Pero eso era como para tocar, era la punta del iceberg de lo que es Dios. En su mover. Eso era como para, sos incrédulo, te voy a hacer esto. Estaba pidiendo que se mojara la bellota, ¿verdad? Lo siguiente fue que llegó una persona, no sé si pastor o no, porque había muchos pastores ahí, y me habló. Y lo que me dijo, entonces yo entendí que sí, definitivamente era de Dios. Nadie sabía absolutamente nada de mí, era un país extraño, yo era nuevo en la fe, nadie estaba ahí, nadie sabía de mí, nadie sabía quién era Fernando Durán. Pero Dios habló con palabra muy certera a mi corazón. Y entonces creo que ese momento fue de impacto en mi vida. Allí yo sí, siempre lo he testificado y lo he dicho, allí hubo algo de parte de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una historia muy preciosa de cómo aquellos que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios nos cambió el cassette, decimos, o sea, nos cambió la forma de pensar, porque pasamos, ¿verdad?, de aquel raciocinio, de aquello que nosotros creíamos, de aquello que nosotros idolatrábamos, de aquello que nosotros pensábamos que así era, y que teníamos la razón completa sobre el tema, y teníamos el control nosotros. Dios lo sacude a uno así, ¿verdad? Como es como un sismo en un instante, de que por más construcción que tengamos, por más normativa que se cumpla, cuando Dios dice, ¿verdad?, que se mueva la tierra, se mueve, ¿verdad? Y no importa todo aquel cálculo que se ha hecho, todo aquel esfuerzo que se ha hecho, ¿verdad?, el impacto de Dios es grande. Y creo que esa es la forma en que muchos de nosotros hemos sido sacudidos.
Gracias a Dios por aquellos que son más dóciles, que rápidamente fueron convertidos a ovejas y pues fueron convencidos, ¿verdad? Fueron, digámoslo así, fueron fáciles para el Señor. ¡Qué bendición! Porque no solo viene la revelación, sino que viene también el trato después. Ya lo vamos a ver. En el caso de Saulo era necesario revelársele, pero también era necesario derribarlo, que era el punto que estábamos viendo ahí al final. La luz debe también humillarnos en el sentido de derribar. No porque Dios se quiera enseñorear de nosotros, sino que a lo que debe de derribar y debe de humillar es nuestro yo, nuestro ego. Todo aquello que nosotros creemos. Y entonces es necesario la humillación, ¿verdad? Es necesario ese trato. Debe humillarnos primero para que luego nosotros podamos ver por medio de ojos espirituales. Mientras no, ¿verdad? No podemos. Si nosotros tenemos mucho conocimiento, no podemos recibir la revelación. Tenemos que primero recibir la revelación para entonces adquirir el conocimiento bueno, el conocimiento de Dios, el que vale, el efectivo, lo que vale y es importante para nuestras vidas. Siempre en ese verso 3 dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso 4. Y cayendo, dice ahí, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese bien, le dice, cayendo en tierra. O sea, fue necesario ser derribado. No cayeron a tierra los que los acompañaban, que más abajo dice que oyeron la voz, pero no vieron nada. ¿Sí? Oyeron la voz, pero no pudieron ver nada, porque es personal. O sea, mi momento no es su momento. Mi tiempo no es su tiempo. Pero la búsqueda del Señor y la búsqueda de ese tiempo debe ser de usted. Usted debe de estar siempre buscando del Señor. Y creo que es más importante que se busque, fíjese bien lo que voy a decir, cuando se es joven. Porque es muy peligroso para aquellos que han crecido en el Evangelio como padres evangélicos, que pierdan esa sensibilidad, por lo que sea, porque dimos mal testimonio como padres, porque hemos dado buen testimonio, porque ejercimos autoridad y pusimos límites, porque no pusimos límites. O sea, nuestros hijos, ustedes jóvenes, ustedes crecen entonces viendo algo que para ustedes se vuelve más religión. Entonces, si ustedes desde jóvenes hacen una búsqueda de Dios, un encuentro personal con el Señor, una necesidad de Dios en sus vidas, si usted se atreve a buscar a Dios, entonces usted puede ser transformado de una forma diferente al trato que recibimos aquellos que, como decimos a veces, venimos como trompos bien calaseados. O sea que ya trompos que han trotado mucho, que antes se jugaba con trompos y le caían, se les hacían calazos, decimos nosotros. Es una madera que se le ha perforado con un clavo. Así decimos, bien calaseado es bien tratado por la vida, un trato de la vida. Que nosotros como padres no quisiéramos que nuestros hijos pasaran. Pero la frecuencia o la continuidad de estar oyendo la palabra, a veces se vuelve que esos sentidos no son activados en ustedes como jóvenes. Y es importante que se activen, que no se vuelva algo religioso, que solo asienten y digan, bueno, un buen mensaje, una vez más, otro mensaje. Porque los resultados son cuando usted tiene ya el momento de su decisión, cuando ya su padre no puede intervenir en usted, porque ya va a llegar un día. Entonces ahí vamos a ver si usted realmente dependió de Dios o simplemente se acomodó a una religión. Entonces, el paso para la revelación, si usted es hijo, ya lo vamos a ver más adelante, porque el trato era para Saulo porque había sido tomado en cuenta por el Señor. Si usted, joven, ha sido tomado en cuenta por el Señor, entonces va a pasar en su momento
ese trato de Dios. El punto es que no sea un trato extremo. O sea, que usted sea puesto como el pueblo de Israel contra la espada y la pared, entre el mar y los egipcios. O sea, una decisión de vida o de muerte. Que usted no llegue a ese extremo. Que usted como joven pueda desear conocer al Señor. Hay suficientes jóvenes de ejemplo en la Escritura que deben de servirle de inspiración para usted buscar del Señor. Porque son buenos ejemplos. Usted me podrá decir, pero hay muchos malos ejemplos también de acá dentro de las iglesias. Sí, cierto. Es cierto. Pero el trato es personal y el trato es individual. Así que la necesidad de usted es buscar del Señor para que reciba esa revelación y esa caída a tierra no sea de tan alto. Amén. Que esa caída a tierra no sea tan alto. Y viene el Señor y lo derriba, y cayendo en tierra dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Es lo que dice. ¿Cómo puede ser que Saulo, fíjese bien, un ser humano común, que llevaba cartas de una autoridad, otro ser humano común, pudiera perseguir a Jesús? ¿Cómo era posible eso? Eso es como cuando usted oye la expresión en el Antiguo Testamento, gusano de Jacob. ¿No le suena familiar eso? O sea, no es nadie Saulo. Y no tiene el poder Saulo como para hacerle daño a Jesús, que en este caso es Jesucristo, el Hijo de Dios, que está sentado en ese momento, después de haber resucitado, está sentado a la diestra de Dios Padre. Allí está en su trono. Entonces, ¿cómo es que ahora Jesús, el Hijo de Dios Padre, que ya está resucitado y que está sentado a la diestra de Dios Padre, cómo es que es perseguido? ¿Cómo es que es perseguido? El Señor no le preguntó, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿O por qué persigues a mi pueblo? ¿O por qué persigues a la iglesia? Hablando de la congregación. No dice eso. Le dice, ¿por qué me persigues? Y esto ciertamente Cristo, que estaba en el cielo, delante de Dios, en la gloria de Dios estaba ahí, pero también estaba en la tierra. Está en la iglesia, como ese cuerpo, ¿verdad?, que es el cuerpo místico de Cristo. De esa forma lo dijo, porque Él está con los que conforman la iglesia. Y esto tiene un profundo significado, porque Saulo de Tarso se enfrentaba en una forma repentina contra Dios, contra el cuerpo de Cristo. Fíjese bien qué tremendo, porque la gente puede insultarnos, menospreciarnos, maltratarnos, y ellos creen que nos están haciendo a nosotros eso, mas no saben que se lo están haciendo a Cristo, del cual nosotros somos parte. Cristo es la cabeza, como más adelante lo entiende el apóstol Pablo, en la figura, en el sentir de que somos integrados en una sola unidad, la iglesia y Jesucristo. Somos lo mismo, por los méritos de Cristo, ¿verdad?, no por méritos nuestros. Entonces, en esa unidad que él ve, él dice, Jesucristo es la cabeza, porque es Dios y es el ejecutor de ese plan maravilloso de salvación para todos nosotros. Cristo la cabeza y todos nosotros miembros de ese cuerpo, unidos en un solo cuerpo, que también en una revelación él lo entiende y dice es como la novia, ¿verdad? O sea, la que va a conformar pareja con el novio, que lo pone entonces a Jesucristo. Hablando siempre de esa unidad y de ese todo, nosotros como iglesia. La unidad de este cuerpo de Cristo no es una realidad tan solo para el futuro, sino que es ya también. Acontece ahora. Y acontece acá en la tierra y acontece en los cielos. También
Pablo pudo decir en una carta que nos ve a nosotros sentados en los lugares celestes. ¿Cómo es que estamos sentados en los lugares celestes? ¿Y cómo es que estamos acá? ¿Sí? Bueno, para el reino celestial, para ese maravilloso reino de Dios en el cual Él gobierna, Él, como no es afectado por el tiempo, Él nos ve en esa posición. Pero estamos ahora regidos por el tiempo acá, en nuestra existencia física, y entonces Dios nos ve ya parte de Él, y entonces el que se mete con nosotros se mete contra Dios. Por eso viene Jesús y dice: ¿por qué me persigues? Así que Cristo puede ser perseguido si se persigue a la iglesia, si se maltrata a la iglesia. Eso es una realidad aquí en la tierra. Porque Cristo une el cielo y la tierra. Como cabeza espiritual y cuerpo se unen en una unidad por medio de la voluntad de Dios. Y eso es práctico aquí y ahora, ¿verdad? Eso también debe darnos a nosotros el conocimiento y el temor. Fíjese bien, a nosotros que nos es dada esta revelación para el trato con nosotros, entre nosotros. Por eso por eso Juan, en sus cartas a la Iglesia Universal, en varias ocasiones habla de ese amor al prójimo, de esa unidad por medio del amor al prójimo. Y habla de que el que no ama al prójimo entonces no cumple la ley, y dice que no es de Dios. Imagínense qué tremendo. Entonces requiere que nosotros tengamos esa dosis del conocimiento y de revelación para llegar a ser sensibles a entender eso. Entonces no puede haber separación, no puede haber desunión en lo que nosotros somos como iglesia. Y es menester nuestro, es responsabilidad nuestra mantener esa unidad. ¿Sí? Que en algún momento Pablo dice que algunos tienen la costumbre de morderse, dice, o sea, hablando de que hay pleitos, hay contiendas, hay desavenencias, hay diferencias, cierto, porque de alguna u otra manera nosotros no hemos sido despojados de nuestro viejo hombre en su totalidad. Por eso les decía al principio, tenemos un encuentro con el Señor. Usted vive una experiencia espiritual acá que lo transforma, pero esa transformación no es que en este momento usted se resplandeció, ¿verdad? Como un ángel y ya nadie lo va a tocar y usted es totalmente un etéreo y divino. No. Usted continúa siendo normal, ¿verdad? Sí. Porque usted lo ve en los discípulos. Si el Señor estaba revelándoseles a ellos, les hablaba de la palabra, les hablaba del reino, convivía con ellos, les hablaba del amor fraternal, del amor a Cristo, del amor a Dios, del que era lo mismo amar a Dios y amar al prójimo, etcétera, etcétera. Y en ellos todavía habían contiendas. Habían unos que andaban buscando posición, ¿verdad? Sentarse a la derecha o a la izquierda. Imagínense, buscando posición. Y otros no, más iracundos y más violentos, donde no iba a ser recibido el Señor. Dice, ¿quieres que hagamos descender fuego para destruirlo? Imagínense. Entonces el Señor les dice, no saben ustedes, ¿verdad? Hay un poder grande, pero todavía no saben, ¿verdad? No ha venido el Señor a destruir, sino que a salvar, ¿verdad? A rescatar. Hablando de ese periodo de gracia, de esa dispensación de la gracia para todos nosotros. Entonces nosotros también no podemos ser jueces y ejecutores de algo diferente a lo que Dios pide y demanda. Entonces tenemos que tener una unidad. Y luego en el verso 4, siempre en el verso 5, le dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y mire lo que le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Le dijo: te estás tratando de resistir, dura cosa te es dar cosas. Dura cosa es bien difícil que tú, poniendo una figura, dar cosas es el animal, el caballo, la vaca, etcétera. La res da cosas, da patadas. El animal en su reflejo o en su protección hace esto. Entonces normalmente es una resistencia cuando se le está tratando de inducir a que se mueva. Entonces hay un aguijón, hay una vara que tiene una punta, y con esa se le puya, y entonces el animal da cosas, da patadas. Esa patada lo que hace es hacerle daño. O sea, no está haciendo absolutamente nada él con darle patadas, se está haciendo daño. Entonces, estar en contra de Jesucristo, de su plan, de su evangelio, de su iglesia, es absurdo de parte del que no tiene el conocimiento de Dios. En este caso era Saulo, como tal. Porque en su conocimiento él creía que hacía algo correcto. Pero le dice: es absurdo que lo estés haciendo. ¿Cómo vamos a contender? ¿Cómo vamos a pelear contra Dios si no tenemos nosotros esa capacidad, ese recurso, esa habilidad? Dios nos puede fulminar inmediatamente. Pero no hace eso el Señor, sino que lo que hace ahora es preguntarle: ¿por qué le persigues? ¿Verdad? Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando se presenta como Jesús, que él ya venía siguiendo a Jesús porque sabía que le habían dado muerte, lo habían crucificado en Jerusalén, y él perseguía a los que estaban siendo discípulos del Señor. Entonces él entiende esto, y entonces él tiembla y tiene temor, porque es algo sobrenatural lo que está experimentando. Es algo sobrenatural. Un día usted puede experimentar algo sobrenatural de parte de Dios, y puede pasarle como Saulo, que le dé temor. Entonces en este caso le dio temor, y eso lo hizo temblar. Pero al mismo tiempo se somete, se humilla y le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para poder llegarnos a expresar de esta manera, primero es necesario tener la revelación, o la luz, que nos envuelva la luz. Y segundo, que seamos derribados, que seamos humillados, derribados a tierra. Cuando usted experimente eso, entonces usted va a estar listo para recibir la instrucción de parte de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para con usted? Usted tiene un propósito de Dios, y usted lo debe saber. Un propósito por el cual usted está aquí. Si usted no me puede contestar con ese propósito, entonces usted no lo ha recibido. ¿Y es pecado y es malo? No lo ha recibido. Pero entonces usted debe buscar ese encuentro con el Señor, para que se le revele y para que comience ese trato con usted para su transformación. Usted asiste a la iglesia, usted ha logrado la salvación, usted está caminando ya en la iglesia, pero usted necesita un encuentro con el Señor. Necesita un encuentro, urgentemente. Porque es la forma de saber qué espera Dios de usted, o cuál es la misión que Dios le va a dar. En este caso le dice: ¿qué quieres que yo haga? Fíjese que una vez tuvo que el Señor que corregir a Pedro. En Juan, si usted me acompaña a Juan, capítulo número 21, versos 21 y 22.
Fíjese que sale el Señor, camina con Pedro, va conversando con Pedro, y detrás viene Juan, otro discípulo. Entonces viene el Señor, va con Pedro, y cuando Pedro ve que viene Juan, en el verso 21, cuando Pedro le vio, es decir, a Juan, le dijo a Jesús, a su maestro: Señor, ¿y qué de este? ¿Qué de este? Entonces Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amén. ¿Por qué toco esta porción? Me parece que lo que nos enseña este incidente o este relato es que ninguno de nosotros puede eludir la obligación de dirigirse a sí mismo. Esa pregunta personal que hizo ahí: Señor, ¿y qué de este? Pero no debe ser ¿y qué de este, de mi hermano, el que está ahí? ¿Y qué de este que venía detrás? Sino ¿y qué de mí debería de ser? La pregunta. ¿Qué de mí? Eso es lo que importa. Porque lastimosamente ponemos la mirada en los demás, ¿verdad? Somos servidores, estamos en un grupo de servidores, y la hermana, ¿qué va a hacer? ¿Y por qué está haciendo esto? ¿Y por qué no hace esto? O sea, estamos pendientes de ella. O del líder, y este líder, ¿y por qué no hace esto? ¿Por qué no hace esto? No, debería ser: Señor, ¿qué me toca hacer a mí? ¿O qué esperas tú de mí? En cualquier ministerio, en la iglesia incluso, porque mire, somos médicos por excelencia y somos arregladores de la vida de otros, pero no de la nuestra, ¿sí? Entonces vemos a un hermano: no, este hermano está mal porque si está frío, y por eso nosotros no sabemos. No, si este hermano casi ni viene, por eso así lo tiene el Señor. Estamos hablando de otro y no de nosotros. Estamos recetando: no, esta hermana solo enferma pasa, pero de ser porque el alma, ¿verdad? Estamos hablando, no, le pasó esto por esto. O sea, nosotros tenemos la salida, tenemos las respuestas, pero el Señor: ¿y qué a ti? El Señor nos puede preguntar: ¿y qué a ti? ¿Qué te importa si esta servidora no hace nada, pero yo la quiero tener así? ¿Qué te importa si este servidor es así, así y asá, pero yo lo quiero tener así? Entonces debe de traspasarse, y en vez de decir ¿y qué de este, de nuestro hermano?, debe ser ¿qué de mí? Que Pablo lo dice también más adelante, cuando él da testimonio de este evento del capítulo 9, de su conversión. Él más adelante lo toca dando testimonio, y en el capítulo, no lo busque, 22:10, anótelo, pero no lo busque, 22:10 del libro de los Hechos, siempre dice, allá dice: ¿qué haré, Señor? Aquí dice: ¿qué quieres que yo haga? Pongámoslo más cortito: ¿qué haré, Señor? Ese es el punto. A eso nos debe de llevar el encuentro, la revelación, la humillación, la transformación, el trato. A eso nos debe llevar. ¿Qué haré, Señor? Doblegarnos nosotros completamente a la voluntad del Señor. A eso debemos de llegar. Amén. Si usted me acompaña ahí en Mateo 7:21, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjese lo que está diciendo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, no es por decir Señor Jesús, te conozco, Señor Jesús, sino por aquel que hace la voluntad del Padre. Pero ¿cómo sabemos la voluntad del Padre? Tiene que decírnosla a nosotros. ¿Cómo sé yo como hijo qué quiere mi papá? Tengo que preguntarle a mi papá. ¿Sí? Tengo que estar en comunicación con él para saber qué le agrada, qué no le agrada y qué espera de mí. Porque los padres esperamos algo de nuestros hijos. Nosotros esperamos algo.
Hemos trazado una vida, pero con un propósito para ellos. Entonces ellos deben de responder a ese propósito. Nosotros como creyentes debemos de responder a ese propósito. Y como nosotros estábamos desconectados del Señor, o sea, en algún momento dado nos perdimos. Eso es como cuando usted le ha dado una instrucción a su hijo, ¿va? Y se queda su hijo así. Él estaba en otro mundo. Saber en qué andaba, ¿va? ¿Y a qué hora lo vas a hacer? Le dice uno, ¿va? Y entonces se queda. ¿Y qué me dijiste? O ¿qué querés que yo haga? Entonces, o repetímelo, ¿verdad? Y nosotros, de nuestra generación, que ya pasamos de los 18, como dice el hermano pastor, nosotros de lejitos, va, porque ya sabían, vení, te voy a decir lo que... Y entonces uno de lejito, mamá, ¿qué me dijiste que comprara? Va? Pero ya con un pie así listo para correr. Vení, le dicen a uno. No te voy a gritar, vení, te voy a decir lo que... ¿Sí? Y eran tan pulsudas, me acuerdo que tenía un compañero que era tremendo. Y mire, la mamá hacía atol. De atol de todo tipo, de piñuela, de atol de maíz tostado. Hacía un montón de cosas. Y mire, me acuerdo que ese se le corría. Se llamaba Emilio, por cierto. Y se le corría. Y entonces la mamá le tiraba el cucharón, unas cucharonas de palo. Y no fallaba, fíjese. No fallaba. Entonces aquel de lejos le tenía que preguntar, mamá, ¿qué querés? ¿Qué me dijiste? Y yo como estaba jugando con él, por estar jugando se distraía. Entonces así estábamos muchos. Entonces de lejos, ¿qué haré, Señor? Casi con un pie afuera de la iglesia. ¿Qué haré, Señor? Debemos de saber qué es lo que quiere. Por eso hace esa pregunta. Saulo, una vez derribado, una vez tratado, entonces le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y esa es una pregunta que debemos de tener a cualquier edad. Yo me recuerdo que en la búsqueda del Señor, joven, hice muchas locuras, muchas tonteras, pero era la búsqueda de Dios. No había encontrado yo al Señor. Y entonces me acuerdo que hasta me fui a meter a los gnósticos, imagínense, ¿verdad? Pero era la búsqueda de Dios. Yo tenía una necesidad de Dios, y yo creo que todo joven debe de tener una necesidad de Dios, porque hay un vacío, por muy buen padre que se sea, que no lo llena el padre o la madre. La única forma de satisfacer esas necesidades es por medio de Dios. Nadie más. Ningún amigo, ninguna amiga, ningún compañero, ¿verdad? Ningún ídolo de lo que nosotros tenemos como jóvenes, porque idolatramos de alguna u otra manera, buscamos ahí identificarnos, porque es la edad, estamos en la búsqueda de nuestra identidad, y entonces tratamos de ser igual a, ¿sí? Por eso les decía hace un momento, ser igual a, no hombre, entonces busquemos a David, entonces busquemos a Daniel, a Josué, a José. Hay suficientes ejemplos de jóvenes, Timoteo, ¿sí? Hay un montón de jóvenes ahí que son buenos ejemplos, mujeres también, ahí está una Ruth. Pero porque en la edad el mundo nos ofrece otro tipo de cosas, otro tipo de ejemplo a seguir, que es contrario a la voluntad de Dios. Pero no lo sentimos porque sutilmente es metido justamente donde nos gusta. Pero lo que sí yo creo, porque lo pasé y lo experimenté como joven, es que tenía una necesidad de Dios. Y si usted tiene una necesidad de Dios y usted le busca con todo su corazón, aunque usted ande perdido ahí, el Señor lo va a orientar y lo va a llevar a donde debe de estar. Y a donde usted debe de seguir, Él lo va a llevar. De alguna u otra manera, Dios va a usar sus instrumentos. Por mucho que nos desviemos, por mucho que nosotros hagamos, ¿verdad?, de patas arriba para nuestra vida, Dios nos va a orientar hacia donde debe de ser. Si usted es hijo, si usted tiene un llamado, si usted ha sido tomado en cuenta por parte de Dios. Ya lo vamos a ver esto. Entonces, ¿qué haré, Señor? Eso habla de tener entonces un ministerio específico, una misión específica acá. ¿Para qué ha sido llamado usted? No creo que solo para que venga los domingos a recibir un culto a la semana, no creo yo. No creo que Dios haya hecho todo ese esfuerzo para eso en su vida. Tiene que haber más. Conforme usted más conoce del Señor,
usted se da cuenta de que usted no era nada. Y entonces cuando usted empieza a agradecerle a Dios, porque tiene que haber gratitud, entonces usted comienza a involucrarse, a servir. Pero para llegar a esa gratitud, tiene que ser machacado. Allá en el Getsemaní, tiene que ser tratado por parte de Dios hacia una condición tal que usted se vuelva un aprendiz en esta vida. Siempre usted debe de ser un aprendiz. ¿Qué haré, Señor? Es la actitud de un aprendiz, no es de un maestro, ¿va? El maestro va a decir qué hacer. Pero si usted tiene esa actitud siempre de que ¿qué haré, Señor? Que usted esté tratando de agradar a Dios, haciendo su voluntad, entonces usted va a estar por el buen camino y usted va a estar bien. Y por muy ciego o muy torpe que seamos, no nos vamos a perder, porque el Señor va a estar iluminando nuestro camino a través de su palabra y a través del trato que tiene preparado para nosotros. Y esas dos cosas a la par va a tener un fiel cumplimiento la misión que Dios tiene para nosotros. Porque hay una misión para cada uno de nosotros. Si usted no ha descubierto la misión que Dios tiene para usted, entonces empiece a preocupar. Porque mucho tiempo ha pasado usted en la iglesia sin una visión clara de lo que Dios espera de usted. Y no es menester del pastor decírselo, sino que es menester de usted. Es su obligación buscarla con el Señor. ¿Sí? Entonces, el Señor, en el verso 15, ahí en el capítulo 9, volvamos al libro de los Hechos. Vamos a saltar y cerrar con esto. El Señor le dijo a Ananías, otro, ya un convertido, un cristiano, que era un servidor, le dice a Ananías, el Señor le dijo, ve, en el verso 15, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién es el instrumento escogido? Saulo. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esa es la misión que tiene Pablo. Pero dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí viene el trato. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Ahí va el trato. ¿Por qué? Por cómo era Saulo. Quizás usted no va a pasar de esa manera, porque usted, le dije al principio, usted posiblemente ha sido más dócil, más sujeto, más sometido a la voluntad de Dios. Entonces, me acuerdo cuando en el Tiangue, en el Rastro, allá en Prusia, Soyapango, había un ganado que entraba bien fácil al lugar del matadero. Entonces lo iban pasando, le revisaban los sellos, la carta compra-venta del animalito, lo pasaban, pasaba un corral de espera, que es donde antes de que vayan al sacrificio, pero cuando lo sacaban del corral había unos animales que se oponían. Mire, el animal, por mucho que se opusiera, no podía evitar que iba a morir. Estaba destinado a morir ese animal. Y entonces habían animalitos que se oponían. Y entonces era doloroso para el animal, porque lo maltrataban. Al final tenía que entrar y morir. Pero habían unos animales, sobre todo los bueyes, fíjese que los bueyes ya dóciles. No fuera vaca o toro, es un relajo que se hacía. Más la vaca. Sí, era un relajo que hacía. Le explico por qué. No crea que es mentira. No, ni tampoco alusión a algo. No. La vaca no cierra el ojo para patear el cos que da, ni para cuando hace cornella, o sea, cuando tira con los cuernos. Entonces no cierra el ojo. La vaca ve, y entonces veía al arriero y le tiraba la patada a cabal, a golpearlo, a botarlo, a derribarlo. Y el buey no, como ya fue preparado antes, ya el buey es obediente, entonces va. Entonces la vaca se oponía, entonces la estaban ahí ahorcando el pescuezo a la pobre vaca y se trababa, se le hacían bien grandes los ojos, la jalaban y mira, necia de querer entrar a morir. Tenía que morir ese animal, aunque sea de arrastradas, iba a entrar, sin patas, sin cola, pero iba a entrar, ¿verdad? Pobrecito, bueno. Entonces
la docilidad, ¿verdad? La docilidad que nosotros, tanta docilidad experimentamos, el trato entonces va a ser menos doloroso. ¿Sí? Tocaba vacuna en la escuela, se recuerda que llegaban campaña de vacunación en la escuela. Y mire, habíamos unos que nos saltábamos el cerco para que no nos vacunaran. Y según nosotros no nos iban a ver si nos tenían con lista. Y nosotros de niños, allá andábamos huyendo en el patio de las niñas, que nos íbamos allá, que corríamos, que a otro patio, que a la calle. Vacuna era vacuna. ¿Sí? Y le dejaban la gran roncha a uno así bien hinchado el brazo, hasta con calentura, pero lo tenían que vacunar, no nos podíamos escapar, ¿verdad? En ese momento, ni modo. ¿Que era para nuestro bien? Sí, no lo sabíamos. O sea, la cosa era huir. Gracias a Dios hoy ya creo que es diferente, ¿verdad? Pero nosotros sí pasamos eso, tratando de huir de lo inevitable. Entonces, acá vemos que era necesario un trato, tal como dice ese verso, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La escritura es clara. Una vez la conversión de nosotros, de nuestras almas, comienza un trato que es para alcanzar nosotros la vida de consagración, la vida de santidad. Pero hay que ir quitando, ¿verdad? Despojándonos de ese viejo hombre. Y ese despojar del viejo hombre, ¿ha tratado usted de quitar una costra, un sarro, en cualquier cosa, en una cacerola? Despojar, quitarlo, se ha adherido bien. El sarro de lo que deja el cloro, usted trate de quitarlo en los baños. ¿Cómo cuesta quitar el sarro, ¿verdad? Eso blanco endurecido que se hace piedra, cuesta. Entonces hay dolor porque tiene que arrancarse. Entonces nosotros tenemos una costra en nuestra antigua naturaleza de cómo hemos sido nosotros, se apegó. Por eso hay cosas que están bien arraigadas en nosotros y por mucho que hayamos caminado, de vez en cuando se nos sale, brota. Y que a nosotros mismos nos da pena, vergüenza, y se me salió. Acciones, no estoy hablando incluso de malas palabras, sino que de nuestro accionar, respondemos como lo hacíamos en el mundo, ¿verdad? Si a veces uno en el super va y oye una canción mundana y anda uno tarareándola, ¿verdad? Porque está arraigada en nosotros, ¿verdad? Entonces hay una naturaleza que se resiste a esa transformación, a ese cambio, y Dios sabe que debemos de convertirnos. Ahí dice, me es útil, ahí en el verso que decía, porque instrumento escogido me es este. En el original dice, un vaso de elección útil. O sea, Dios decidió que nos va a usar, ¿sí? Nos va a usar, pero tiene que darnos la forma adecuada para que nosotros funcionemos como Él quiere, aunque nosotros opongamos resistencia. Seamos nosotros aquellos que no quieren ser tratados. Si Pablo no quería ser tratado, el Señor dijo, es necesario que padezca, porque había que quitarle todo lo que ya más adelante Pablo reconoce y dice, no, sí, ¿verdad? Todo lo que sé lo pongo como basura, como estiércol, dice. Y hablaba de que era fariseo, de la tribu de Benjamín. Eso era porque de ahí venía Saúl. De hecho, él se llamaba Saúl. Saulo es el nombre en la forma latina, ¿verdad? De Saulo es la forma latina de Saúl en la forma hebrea. Entonces, imagínense de donde venía el primer rey, del grado de la nobleza, ¿verdad? Como que usted diga, no, si yo vengo de Buckingham, ¿verdad? De allá de los reyes de Inglaterra. Es un pariente cercanito con la Isabel, ¿verdad? O sea, entonces, Saulo decía todo eso, tenía su condición, y era cierto, fuera muy capaz de haber sido un buen universitario, haber sido con muchas buenas cosas, muchas buenas cualidades, que no estaban malos en el sentido de que después el Señor permite que eso le facilite el conocimiento, porque Pedro dice, no, si se le ha dado una revelación, ¿verdad? A Pablo tremenda, dice, ¿verdad? Que es difícil de entender, llegar a comprender,
pero le fue dada. Pero para llegar a esa revelación y para ser quien era, Pablo tuvo que ser tratado. ¿Sí? Pero entonces quiere decir que si somos elegidos por parte de Dios, vamos a pasar esto. Amén. Para cerrar, Filipenses capítulo 3, verso 12. Filipenses 3. Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, hablando Pablo, fíjese bien, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Su propósito era hacer la voluntad de lo que le había dicho el Señor. Y no es que ya lo hubiese alcanzado, dice, en su madurez no lo he alcanzado, no lo voy a alcanzar, ¿verdad? Pero él dice que trata de asirse, o sea, de agarrarse, de aferrarse con todas sus fuerzas y con toda su voluntad, ¿verdad?, a la voluntad de Cristo. Eso es lo que él quiere. Y Romanos capítulo 9. Romanos 9, verso 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, terminamos. Dios tuvo misericordia de Saulo. Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia de un perseguidor de la iglesia. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Muchos veníamos con muchas cosas feas. Otros con muchas mañas, muchas malas costumbres del mundo, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia, usted pregúntele al Señor por qué lo escogió. ¿Por qué se agradó de usted? ¿Por qué puso y fijó la mirada en usted? Y qué bendición, como le decía, aquellos que no tuvieron que, porque no se vaya a sentir mal si usted no ha hecho mayor cosa, ¿verdad? Pero Dios lo llamó. O sea, lo libró de un futuro quizás, que a saber qué iba a hacer en un futuro. Pero lo libró antes, lo alcanzó antes. Y qué bendición aquellos que les tuvieron que cerrar todo, como explicaban hoy en la mañana, que por la ventana teníamos que vigiar, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando con aquellos que tenían toda la libertad del mundo? En el caso de aquellos que somos hijos y aquellos que son hijos, que han crecido acá con padres que le han puesto límites, que le han puesto reglas. No se sienta mal por eso, sino que sienta que Dios está en el asunto limitándolo para que no le pase algo. Y no es porque usted vaya a ir a pecar, sino que en el hecho, muchas veces, fíjese bien lo que ha pasado, es que usted ha estado ahí en el lugar y el momento equivocado. Y al perverso que hace la maldad no le pasa nada. Y a usted le puede pasar. Entonces Dios tiene ese cuidado de nosotros. Y en ese cuidado que Él tiene de elección de usted, el Señor lo tiene que llevar a un momento en donde lo va a envolver con su luz y usted va a experimentar algo espiritual totalmente diferente. Si no lo ha experimentado, lo va a experimentar algo totalmente diferente que va a cambiar su vida. Usted es propenso, usted es candidato a que el Señor lo toque y lo cambie y lo derribe, lo transforme y usted se vuelva entonces un instrumento agradable, un instrumento útil en las manos de Dios. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Qué mejor ejemplo, Padre, que Saulo. Qué hombre más de devoción, Señor. Entregado a la obra, trabajador.
luchador, esforzado, Señor. Que sirva de ejemplo, Padre, para tener un propósito, porque no es posible, Padre, que no tengamos un propósito. Hermana y hermano, no es posible que usted no tenga un propósito. Que a estas alturas de años de estar en la iglesia usted no sepa para qué Dios lo ha levantado. ¿Por qué tuvo Dios misericordia de usted? ¿Por qué Dios lo salvó de esa enfermedad de muerte? ¿Por qué lo libró en ese accidente? ¿Por qué lo sacó de esa ruina económica? ¿Por qué el Señor reconstruyó los pedazos de su matrimonio? Lo volvió a unir, le dio sentido a esa relación. Debe haber un propósito de Dios. Más que su amor y su salvación, debe de haber un propósito. Porque la Escritura dice que todos somos cuerpo de Cristo. Significa que somos un organismo viviente que se transforma a diario, que funciona a diario, porque el cuerpo no puede dejar de funcionar. No puede decir el corazón: hoy, este día no voy a palpitar. Su sistema sanguíneo no puede decir: este día no voy a cumplir mi función de oxigenar la sangre y de ir a traer la sangre contaminada hasta el más rincón de nuestro cuerpo. No funciona así el cuerpo. Simplemente funciona. No le pide permiso a la mente si debe funcionar o no. Muchos órganos funcionan, son autónomos. Así ha sido diseñado en la perfección su cuerpo por parte de Dios. Así deberíamos de funcionar nosotros. Rápidamente saber qué debemos de hacer, qué se espera. Ten misericordia, Padre, y danos una oportunidad a aquellos que aún no sabemos, Señor. Pon esa sed, esa necesidad de saber de ti, de tu revelación. Quizás para algunos no sea importante el leer tu palabra, pero aquellos que disfrutamos de entender algo, no es algo traído del cielo, que para muchos quizás ya lo sabían, pero para cuando nosotros llega por medio de ti, Señor, como revelación, no podemos contener nuestras lágrimas, nuestra satisfacción y nuestro agradecimiento a ti, porque entendimos, Padre, como cuando el niño le trae su primera pintura del kinder. Cualquiera puede decir: no, si eso es una manchazón. Pero para nosotros como padres es un orgullo saber que ha dado sus primeros pasos. Y para ese bebé, para ese niño, es lo mejor que podía dar. Así que no se canse. No se canse de buscar de Dios su revelación, su palabra, con ese toque de la gracia del Espíritu Santo. Y busque cuál es el propósito. Gracias, Padre Celestial. Rey de reyes, majestad, Dios del cielo